¿Quién es el anticristo y de dónde vendrá? Voy a mostrar una fecha en una antigua tabla de arcilla y un número oculto en varias profecías bíblicas que señalan el día exacto en que aparecería un líder mundial. Luego voy a mostrar al hombre que ascendió al poder en ese día y cómo está conectado al anticristo y a la Babilonia de los últimos tiempos. Cuando veas esta evidencia, notarás que casi todos están buscando al anticristo en el lugar equivocado. En el libro del Apocalipsis encontramos la descripción de dos hombres que controlarán el mundo en el fin de los tiempos. El primer hombre es llamado la Bestia. Él hará guerra y tomará control de todo el mundo. El segundo hombre es llamado el falso profeta y hará milagros, obligando a todos a aceptar la marca de la bestia. ¿Cuál de estos dos hombres es el anticristo? La Biblia realmente dice que hay muchos anticristos, y la palabra anticristo tiene dos partes, anti y Cristo. Anti puede significar en contra de o en lugar de, y Cristo significa el ungido, pudiendo referirse a Jesucristo o a otra persona ungida como rey o sacerdote. Como estos dos hombres estarán trabajando en contra de Jesucristo, ambos serán anticristos. Sin embargo, el falso profeta dirigirá a las personas a adorar al gobernante mundial, quien es llamado la Bestia, como si fuera Dios. Este gobernante mundial actuará como un Cristo sustituto, que vino a salvar el mundo, tal como Hitler se veía a sí mismo como el salvador de Alemania. Entonces, cuando las personas hablan sobre el anticristo, generalmente se refieren a este hombre que gobernará el mundo. ¿De dónde vendrá este gobernante mundial y cuándo aparecerá? Encontramos una pista sobre la identidad de este gobernante en el capítulo 50 de Jeremías. En esta profecía, el hombre que gobernará el mundo en el fin de los tiempos es llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia hace miles de años, y en esa época Babilonia era el imperio más poderoso que el mundo había visto. Pero unas pocas décadas después de la muerte de Nabucodonosor, el imperio babilónico fue conquistado. Eventualmente, la ciudad de Babilonia fue abandonada y desapareció. Pero la Biblia usa a Nabucodonosor y su gran imperio babilónico como un símbolo o metáfora para otro líder e imperio que controlará el mundo en el fin de los tiempos. En el libro del Apocalipsis encontramos una descripción de esta Babilonia de los últimos tiempos, que reinará sobre los reyes de la tierra en el fin de los tiempos. Esta Babilonia representa el poder político, económico y religioso que dominará el mundo poco antes del regreso de Jesucristo, y el hombre llamado la Bestia o el Anticristo será el líder de esta Babilonia de los últimos tiempos. Para entender exactamente dónde estará ubicada esta Babilonia de los últimos tiempos y cuándo aparecerá, podemos volver a una profecía enigmática en el libro de Daniel. El capítulo 4 de Daniel describe un sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey de la antigua Babilonia. En su sueño, él vio un árbol alto que proveía sombra y alimento para todas las aves y animales del mundo. Luego, el árbol fue cortado y una banda de hierro y bronce fue colocada alrededor del tronco por un periodo de tiempos. Cuando Nabucodonosor pidió a Daniel que revelara el significado del sueño, Daniel explicó que el árbol representaba al rey, quien perdería su cordura y vagaría como un animal, pero que después de un periodo de tiempos recuperaría su cordura y volvería a gobernar Babilonia. El capítulo continúa explicando que un año después, esta profecía se cumplió tal como Daniel había explicado. El rey Nabucodonosor perdió su cordura por un periodo y luego volvió a gobernar el imperio babilónico. A primera vista, esta profecía parece ser solo sobre el rey Nabucodonosor, pero de hecho, muchas profecías en la Biblia predicen dos eventos separados. El primer cumplimiento de la profecía es solo un tipo o indicio que proporciona pistas sobre un segundo cumplimiento mayor. Así, podemos usar el primer cumplimiento de este sueño como una guía para entender el segundo cumplimiento.
En el primer cumplimiento, el árbol representaba al rey Nabucodonosor. En el segundo cumplimiento, el árbol podría representar a otro gobernante o al propio reino de Babilonia, ya que en las profecías bíblicas el rey muchas veces representa su reino. En el primer cumplimiento, Babilonia estuvo sin un gobernante por un periodo de 7 tiempos. En el segundo cumplimiento, Babilonia también quedaría sin un gobernante por 7 tiempos. Pero, ¿qué significa 7 tiempos? Puedes encontrar la respuesta comparando 2 pasajes en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, menciona un periodo descrito como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, un tiempo más 2 tiempos más la mitad de un tiempo, lo cual equivale a un total de 3 tiempos y medio. Luego, revisa Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, y encontrarás el mismo periodo descrito como 1260 días. Por lo tanto, podemos ver que 3 tiempos y medio equivalen a 1260 días. Ahora, si tomas 3 tiempos y medio y los duplicas, obtendrás 7 tiempos, y si también duplicas la cantidad de días, tendrás 2520 días. Volviendo a la profecía en el capítulo 4 de Daniel, vemos que en el primer cumplimiento, Babilonia quedó sin gobernante por 2520 días, lo que equivale a cerca de 7 años. En el segundo cumplimiento, Babilonia nuevamente estaría sin gobernante por 2520 días. Sin embargo, en muchas profecías bíblicas, un día representa un año. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Ezequiel, vemos que al profeta Ezequiel se le instruyó que se recostara sobre su lado derecho y luego sobre su lado izquierdo por un cierto número de días, siendo que cada día representaba un año de un periodo futuro. Por lo tanto, si un día representa un año, entonces en el segundo cumplimiento de la profecía en el capítulo 4 de Daniel, Babilonia podría quedar sin gobernante por 2520 años. Así, esta profecía podría ser una predicción de que el reino de Babilonia sería cortado y quedaría sin gobernante por 2520 años. Después de eso, la banda de hierro y bronce sería retirada, un nuevo gobernante sería nombrado y Babilonia comenzaría a crecer de nuevo, hasta que finalmente gobernara el mundo bajo el liderazgo de la bestia o del anticristo. Si este es el caso, necesitamos descubrir exactamente cuándo Babilonia fue conquistada y perdió a su gobernante. Así, podríamos calcular el día exacto en que un nuevo líder sería nombrado y Babilonia comenzaría a resurgir. Volviendo a la Biblia, observa que justo después del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, el siguiente capítulo avanza en el tiempo para describir la caída del antiguo imperio de Babilonia. En el capítulo 5 de Daniel, vemos que los gobernantes de Babilonia estaban realizando un banquete cuando una mano apareció y escribió un mensaje en la pared. El rey y sus invitados se aterrorizaron, pues no podían leer el mensaje, por lo que el rey llamó a Daniel para leer e interpretar lo escrito en la pared. El mensaje decía: Mene, Mene, Tekel y Parsim. Daniel explicó que la inscripción en la pared significaba que el reino de Babilonia había terminado y que Dios lo había entregado a los medos y a los persas, pero también había un mensaje numérico oculto en esa inscripción. Si tienes una Biblia con notas al pie, podrás ver que estas palabras se explican como unidades monetarias. Mene es una mina que vale 50 siclos, Tekel es un siclo y Parsim significa dividido o mitades, refiriéndose a la mitad de una mina, es decir, 25 siclos. Si sumas estos valores obtendrás 126 siclos, pero el siclo no era la moneda más pequeña. La moneda más pequeña era el gera, y había 20 geras en un siclo. Entonces, si multiplicas 126 siclos por 20, obtendrás 2520 geras. Observa que este es el mismo número que encontramos oculto en el capítulo 4 de Daniel. Esta es una segunda confirmación de que pasarían 2520 años antes de que Babilonia comenzara a resurgir.
Volviendo a la historia, mientras los gobernantes de Babilonia celebraban un banquete, los medos y los persas ya habían conquistado el reino y estaban invadiendo la ciudad de Babilonia esa misma noche. Podemos encontrar la fecha exacta registrada en la crónica de Nabónido, que afirma: en el día 14, Sipar fue capturada sin batalla. Nabónido huyó. En el día 16, Gubaru, gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro entraron en Babilonia sin batalla. Sipar fue capturada el día 14 del mes babilónico de Tishri, en el año 539 a.C. 2 días después, Daniel informó a los gobernantes de Babilonia que el reino ya había sido entregado a los medos y a los persas, y esa misma noche la ciudad de Babilonia también cayó. Aquí, de una antigua tabla de arcilla, tenemos la fecha exacta que marca el inicio del periodo de 2520 años en el que Babilonia estaría sin gobernante. Es importante observar que las fechas en las profecías bíblicas siempre usan el calendario hebreo. El mes Tishri, en el calendario babilónico, equivale al mes de Tishrei en el calendario hebreo. Así, la ciudad de Sipar cayó el día 14 de Tishrei en 539 a.C., y 2 días después, Daniel dijo que el reino de Babilonia ya había sido entregado a los medos y a los persas. Comenzaremos entonces la cuenta desde el día 14 de Tishrei, de 539 a.C. Sumando 2520 años, llegamos al día 14 de Tishrei de 1982, que fue el 1 de octubre en el calendario romano. En esa fecha exacta, el canciller de Alemania Occidental fue repentinamente reemplazado por un hombre llamado Helmut Kohl. Esto no ocurrió en una elección. En cambio, el nuevo líder fue seleccionado por el Parlamento alemán después de un voto de desconfianza constructivo. En otras palabras, los líderes del gobierno decidieron elegir a un nuevo canciller sin realizar una elección. Esta fue la única vez en la historia de Alemania en que un líder llegó al poder de esta manera. Fue el ascenso repentino e inesperado de Helmut Kohl al poder el 1 de octubre de 1982, un segundo cumplimiento de la profecía en el capítulo 4 de Daniel. Considera estos 3 hechos y decide por ti mismo. Hecho 1. 8 años después, en el mismo día exacto en que Helmut Kohl asumió el poder, Alemania Oriental y Occidental se reunificaron bajo su liderazgo. Esto fue el 3 de octubre de 1990, que corresponde al día 14 de Tishrei en el calendario hebreo. ¿Sabes por qué las Alemanias Oriental y Occidental fueron divididas originalmente? En la Primera Guerra Mundial, Alemania y sus aliados conquistaron gran parte de Europa. Luego, nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, Hitler lideró a Alemania para conquistar la mayor parte de Europa. Después de esas 2 guerras, las otras potencias mundiales no querían que Alemania volviera a gobernar Europa, por lo que dividieron el país, eliminaron su ejército y destruyeron muchas de sus fábricas. Pero en 1990, Alemania fue reunificada por el hombre que llegó al poder exactamente en el día en que la Biblia preveía que Babilonia comenzaría a resurgir. Hecho 2. Helmut Kohl fue el principal defensor de la unificación de los países del este y del oeste de Europa en una potencia mundial. Fue uno de los 2 hombres que redactaron el tratado que fundó la Unión Europea, estableciendo el euro como la moneda común de Europa y abriendo el camino para que los países de Europa del Este se unieran a la Unión Europea. La profecía en el capítulo 4 de Daniel indicaba que cuando la banda de hierro alrededor del tronco de Babilonia fuera removida, un nuevo árbol comenzaría a crecer desde las mismas raíces. Si observas la historia, verás que las raíces de Europa se remontan a Roma, Grecia y, en última instancia, a Babilonia. En la Biblia, la Babilonia de los últimos tiempos se describe como una mujer montada en una bestia,
puedes encontrar la misma imagen de una mujer montada en una bestia en el reverso de algunas monedas de 2 euros, donde la mujer representa a Europa. Helmut Kohl ayudó a unir a Europa en una potencia mundial, cumpliendo la profecía de que una nueva potencia mundial surgiría de las raíces de la antigua Babilonia. Hecho 3. Helmut Kohl y sus sucesores establecieron a Alemania como la potencia líder en Europa y están trabajando para posicionar a Europa como la potencia líder en el mundo. ¿Cuáles son las probabilidades de que esta secuencia de eventos comenzara exactamente en el día previsto miles de años antes? Desde el 1 de octubre de 1982, una nueva potencia mundial, una nueva Babilonia, ha ido emergiendo en Europa y la mayoría de las personas no se da cuenta de lo que está sucediendo. Pero, ¿qué hay del anticristo? Helmut Kohl se retiró de la política en 2002 y falleció en 2017. Él no era el anticristo de los últimos tiempos que gobernará el mundo, pero su nombramiento en el día exacto previsto en el capítulo 4 de Daniel nos permite entender de dónde vendrá el anticristo. La Biblia predice que un hombre llamado la Bestia, conocido por algunos como el Anticristo, gobernará la Babilonia de los últimos tiempos que ha estado creciendo en Alemania y en Europa desde 1982. Al igual que Hitler, este hombre podría nacer fuera de Alemania, pero eventualmente ganará control sobre Alemania, Europa y el mundo entero. Pero no me creas a mí, la Biblia advierte que habrá muchos falsos profetas en los últimos días. Uno de estos falsos profetas será un líder religioso poderoso que trabajará junto con la bestia. Este falso profeta usará la religión para engañar y controlar a las personas. La única manera de evitar ser engañado por falsos profetas es abrir la Biblia y ver lo que dice por ti mismo. Por eso, te animo a verificar cuidadosamente todas las escrituras y hechos que mencioné en este video para asegurarte de que todos los detalles sean verdaderos y precisos. Algo que descubrirás al revisar las escrituras es que la Biblia no dice específicamente que la bestia o el falso profeta son el anticristo, pero independientemente de quién sea el anticristo, la Biblia dice claramente que la bestia gobernará el mundo con el apoyo del falso profeta. Así que mantente atento a la aparición de estos 2 hombres en Europa. Cuando aparezcan, ¿qué harán? ¿Cómo transformarán Europa? ¿Y qué sucederá con las Américas, África, Asia y el Medio Oriente? ¿Qué papel jugarán países como Estados Unidos, Israel, Rusia e India en la profecía de los últimos tiempos? Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que hayas disfrutado el video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Compartas este video con familiares y amigos, le des un me gusta y dejes tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.